ellos en todo momento de sus vidas. Así que esta noche vamos a compartir, a continuar en el tema de calamidad de tener hijos impíos, pero vamos a continuar. Estuvimos viendo, lo último que vimos la semana pasada fue que Job era un muy buen padre. ¿Cuántos saben que Job era muy buen padre? Todo lo que tenía era para sus hijos. Y él le gustaba tener a sus hijos bien, pero era muy ingenuo. No podemos ser ingenuos. Diga, no podemos ser ingenuos. Tenemos que estorbar el pecado. Porque él hacía holocausto por si de pronto sus hijos habían ofendido a Dios. Pero no, ahora en este tiempo nosotros tenemos que estar apercibidos. Diga, apercibidos. Entonces necesitamos estar apercibidos de qué está pasando con nuestros hijos, ¿verdad? Dice el proverbio, con sabiduría se edifica la casa, pero con ciencia se reedifica. Yo tengo que ir más allá. Diga, tengo que ir más allá. Entonces en esta noche vamos a ver, los padres temen que sus hijos caigan como víctima del juicio severo de Dios en esta vida. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Permite que podamos, Señor, recibir de ti, Señor, tu revelación, Señor, tu ensanchamiento, tu autoridad, Señor, para poder defender a nuestros hijos, Señor, y entender que tu soberanía y tu poder está sobre nuestras familias y que tú, Padre bueno, quieres estar, Señor, en el centro de nuestras familias para ayudarnos, Señor, para que nosotros sepamos usar tus herramientas, Señor, y podamos, Señor, usar toda la autoridad que tú nos has dado, Señor, para defender nuestras familias. Permite que lo podamos hacer y que nuestras familias te puedan glorificar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en esta noche nos acompaña la hermana Albanuri. Salude, hermana Albanuri. Buenas noches. De verdad para mí es todo un placer estar aquí al lado de la pastora Alba Muñoz. Y es todo un placer también poder estar en red en estos momentos, que puedan estar disfrutando del beneficio que es escuchar la palabra de Dios a través de la pastora. Amén. Y dice acá que David, cuando su hijo Absalón encabezaba una gran rebelión contra su padre y tenía que ir a batalla contra los rebeldes, temía que su hijo pereciera en sus pecados. Los padres, como estos, saben que sus pobres hijos se han apartado del camino de Dios y que son como pájaros que escapan del nido, exponiéndose a toda clase de peligros. Saben que las amenazas de la palabra, saben de las amenazas de su palabra en su contra y que hay ejemplos terribles. Amén. Proverbios 27, versículo 8. Vamos a leerlo. Proverbios 27, versículo 8. ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar. Amén. Entonces dice que así como el ave se va de su nido sin prepararse, así es el hombre que se va de su lugar. Si el águila siempre prepara los polluelos, ¿cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos lo han aprendido por las enseñanzas de nuestro pastor? Y dice que en la enseñanza del águila, que el águila le da buena comida a los polluelos, ¿verdad? Y ella se esfuerza en darle buena comida a los polluelos, pero cuando los polluelos ya están listos, los tira a volar, cuando ya están listos. Pero hay hijos que se rebelan, hay hijos que todavía no están listos, ¿verdad? Hay hijos que se rebelan contra sus padres, como pasó con Absalón. Absalón se ensoberbeció. Absalón quería reinar de una manera equivocada.
Y entonces se vino en contra de su padre y terminó ¿cómo? Terminó con su propia vida por estar rebelde con su padre. Pero si ustedes y yo recordamos, eso venía desde mucho antes, cuando David también se encegueció sus ojos a causa del pecado, hizo todo lo que hizo y vino el profeta y le dijo, la espada no se apartará de tu casa, ¿lo recuerdan? Entonces, nosotros como justos tenemos que cuidarnos de que la justicia de Dios no sea parte de nuestra vida. Dígale a su hermano, cuídate de que la presencia de Dios no sea parte de tu vida. Dios no se hace cómplice del mal, nunca. Y muchas veces los justos se dejan envolver en las tinieblas o nos dejamos envolver en las tinieblas pensando que Dios nos va a sacar en limpio. Y Dios nunca está con las tinieblas, ¿verdad? Dios nunca es cómplice del pecado. Cuando tú quieres hacer algo malo, entonces ya te apartaste de Dios. Y viene la consecuencia. Mire tan tremendo como eso sucedió muchos años antes. Estaba Absalón pequeño, ¿verdad que sí? O quizá no hubiera nacido, no recuerdo, yo creo que no había nacido. No recuerdo bien en este momento. En todo caso, el mal alcanzó, la profecía de juicio alcanzó a Absalón. Y David tuvo temor y cuando Absalón murió lloró amargamente. ¿Cuántos saben que eso fue así? Lloró amargamente porque lo que menos quería, a pesar de que quería aún acabar con su vida, el propio hijo, lo que menos quería David era que su hijo pereciera. Un verdadero padre nunca quiere que sus hijos perezcan, así sean traviesos. Quieren que se les ordene sus pensamientos, sus ideas y que sigan bien, salgan adelante. Eso mismo quiere Dios de usted y de mí. Dios quiere que nuestros pensamientos estén ordenados por su palabra, que nuestros pensamientos sean reorganizados para que nos vaya bien. Dios es un papá, super papá. Él nunca quiere el mal ni para usted, ni para mí, ni para nuestros hijos, ni para ninguno de nuestros familiares. Pero nosotros tenemos que estar latentes en su presencia para poder discernir el mal que pueda venir a nuestras familias. Si nosotros no discernimos, entonces el mal llega de un momento a otro y hace trizas, como se dice, ¿cierto? Necesitamos permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo. Miremos lo que dice en Proverbios 10, versículos, miremos desde el 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Miremos el 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces mire la diferencia. Cuando tu hijo está travieso, actúa como el 7, ¿verdad? Mas usted permanece en los mandamientos de Dios y puede alcanzar la misericordia. Dice que el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Qué es el necio de labios? Cuando el hijo se va en contra del padre, cuando el hijo empieza a hablar cosas necias, feas, desagradables, cuando el hijo no quiere llegar a un acuerdo con su padre, mire lo que dice, caerá. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley. El hijo siempre debe obedecer a sus padres.
Y nosotros los adultos, como hijos, obedecerle a papá Dios para que no caigamos. Dice también en el 24, leamos Proverbios 10, 24. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desearon. Entonces, lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Quién es el impío? El que se aparta de Dios, el que reniega contra Dios, o el que no reniega, sino que dice, no, yo hago eso y Dios tiene misericordia. Y se va y se tira en el lodo, como el cerdo o como el perro, a su propio vómito. ¿Quién sabe si la misericordia lo alcanzará? Y si tiene descendencia, grave. Entonces dice que al impío lo que teme le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desea. Cuando el impío teme, puede que la misericordia lo alcance, porque Dios sabe de quién tiene misericordia y hasta dónde la tiene, ¿cierto? Pero por lo general lo que el impío teme, eso le viene. Si el impío, por lo general el impío, el creyente que se ha devuelto, que no quiere más de Dios, dice, Dios verá. Y en cualquier momento le pasa algo bien desagradable, ¿cierto? Porque él mismo sabe que está en desobediencia. Ahí es cuando vuelven otra vez, buscan al pastor o buscan al líder, vea, yo estaba haciendo algo malo, mire lo que me pasó, pero no quiero perecer más, quiero enderezar mi camino, porque la misericordia de Dios es grande. Pero el que tiene pensamientos de impío, el que se rebela contra Dios, el que no quiere seguir por el camino que Dios le señaló, le va a ir mal, ¿cierto? Le viene el mal. Pero los justos, les será dado lo que desea. ¿Qué deseamos los justos? Todo lo bueno, todo lo mejor. Pero mire, los justos tenemos que estar muy cerca de Dios. No podemos ser justos ingenuos. Dígale a los hermanos, no podemos ser justos ingenuos. No hacemos el mal a nadie, pero tampoco nos damos cuenta a quién se lo hacen o quién lo hace. No. Para poder tener lo que deseamos, necesitamos tener los oídos, los ojos bien abiertos, espirituales y también naturales, ¿verdad? Estar mirando qué pasa, qué sucede en mi alrededor, qué sucede en mi casa, qué sucede en mi iglesia. Defender la iglesia, defender la obra de Dios. Amén. Vamos a mirar también el versículo 28 y el versículo 29. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Pues vamos a leer el 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Entonces, la esperanza de los justos es alegría. Es como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que nunca anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Verdad? Le vienen cosas buenas. Pero el impío siempre le va a ir mal. El Salmo 1 dice, no así como el malo que arrebata el viento, ¿cierto? Y dice también que así como el tamo desaparecerá. ¿Qué es el tamo? Es una hoja seca. Usted la ve hoy, pero mañana o dentro de un ratico ya no está. Eso es el tamo que arrebata el viento. Una hoja seca que no sirve. Un cristiano que dice que es cristiano, pero no ora, no se preocupa por su familia, no se interesa por la visión, por la iglesia, no tiene ese
ferviente Espíritu de Dios moviéndose todo el tiempo. Eso es una hoja seca. Ojo con eso. Tenemos que mantenernos sumergidos. Diga, sumergidos en la presencia de Dios, para que el mal no nos alcance en cualquier momento. Y dice el 29, El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. amén. Entonces, el Señor fortalece al perfecto, al que anda en sus caminos, al que le obedece, Él lo fortalece en medio de debilidad, ¿verdad? Le fortalece en medio de angustia y también le da fuerzas. Cuando ya no tiene, dicen en el Salmo 92, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y da al que está cansado para que continúe. Entonces, mire qué bendición. Aquí estamos hablando de que los padres temen que sus hijos sean víctimas del juicio severo de Dios. Sí, es un temor de todos los padres que tienen hijos que no son cristianos. Pero cuando ese padre está siempre ahí sumergido en la presencia de Dios, alcanza la misericordia. Cuando el padre es severo con el pecado, alcanza más misericordia de Dios. Porque es que hay padres que dicen, ay, pero es que mi hijo está en la casa y yo le dejo traer la novia, no importa. Ah, ojo que la casa se puede caer. Sí, eso le pasó a los hijos de Job, ¿cierto? La casa se puede caer y ahí quedan sus hijos pereciendo, por usted ser alcahueta. Si su hijo ya está grande y le gusta fornicar, ¿qué debe de hacer usted? Que se vaya de su casa, que abra rancho aparte y que se arrepienta. Es lo que debemos hacer como padres radicales si queremos que Dios alcance a nuestros hijos, los guarde del mal. Mire, yo recuerdo una señora que estaba dando el testimonio en la radio y la señora tenía un hijo que era drogadito y el drogadito era de esos drogaditos violentos y ella contaba que ella no quería más su hijo así y que ella se doblegó ante la presencia de Dios y le dijo, Dios, ¿qué hago con mi hijo? Yo necesito que tú lo cambies, yo necesito que tú lo transformes, yo necesito ver tu gloria en mi hijo. Y ella cada día lo veía más peor, más peor. Pero ella siguió orando y ayunando y, Señor, por favor, hasta que un día el Señor le dijo, sácalo de la casa. Y ella dice que ella clamaba y decía, Señor, si lo saco de la casa, ¿qué le va a pasar en la calle? Señor, me lo van a matar, Señor esto, Señor aquello. Pero ella lo sacó de la casa y le dijo, te tienes que ir de aquí, porque estás consumiendo droga y no puedo tenerte en mi casa. Y como el hijo era de esos drogaditos violentos, la insultó, le dijo de todo, le dijo, y ella no escuchaba nada de lo malo que él le decía, simplemente le decía, lo señalaba y le decía, te voy a ver en un púlpito predicando la palabra de Dios. Así vea. Así le decía, y él se burlaba y más se enojaba y más la insultaba y ella volvía y le decía, te voy a ver predicando en un púlpito la palabra de Dios, porque Dios es fiel y es real. Y él se fue de la casa, y pasó el tiempo, pues Dios le recogió el hijo, ni siquiera se le murió, se convirtió, se arrepintió y fue predicador. ¿Por qué? Porque ella fue radical y Dios tuvo misericordia. Pero ella no se conformó. Ay, lo saqué porque es que Dios dijo que lo sacara. Y ya. No, yo lo saco, pero sigo ahí doblegada a la presencia de Dios. Señor, ahí te lo puse en tus brazos, Señor. Lo saqué porque tengo que ser obediente a ti. Yo tengo que hacerle saber a Dios que estoy esperando algo de Él, que estoy esperando su misericordia. Pero hay padres que lo sacan y
Ah, lo saqué porque es que no, la palabra de Dios dice. Sí, la palabra de Dios dice, pero usted, padre, sacúdase. Tiene que volver a parir a su hijo. No se conforme. Mire que usted lo echó a la boca del lobo. ¿Y qué tiene que hacer cuando usted le echa a un hijo a la boca del lobo? Orar mucho. Yo me imagino que Daniel estaba, cuando le echaron en la boca de los leones, estaba en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces? 3 veces. Este pueblo sí sabe. 3 veces al día. Y ayunaba constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso. Si tenemos hijos que no podemos vivir con ellos, pero necesitamos que Dios los visite, sáquelos de su casa y empiece a orar por ellos para que Dios haga la obra. Amén. Sigamos. Dice, ¿saben las amenazas de la palabra en su contra y de los ejemplos que hay? Por esta razón temen que sus pecados les lleven a la muerte prematura y vergonzosa. Vemos que eso fue lo que le sucedió a Salón, muerte prematura y vergonzosa. Pero como les digo, si usted clama, y como ahora, mire, ahora nosotros tenemos una gran ventaja, y es que la misericordia de Dios se ha derramado tanto sobre nosotros. Ahora nosotros tenemos el privilegio de atar. Dice la palabra de Dios que todo lo que atares en los cielos será, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si usted como hombre, como mujer de autoridad, que ha recibido las llaves del reino, lo sabe hacer, va a recibir lo que está haciendo con un legado de fe, quien real, no como quien ora pero duda de lo que está orando. No, nosotros tenemos que utilizar el poder de Dios. Amén. Tenemos que desatar el poder de Dios sobre nuestros hijos, desatar la sabiduría de Dios, desatar que la presencia de Dios llegue a sus vidas. Amén. Que en los posteriores días Dios dijo, derramaré de mi espíritu, Señor. Yo recibo esa promesa para mí. Derrama sobre mi hijo, derrama sobre mis hijos, de tu espíritu, Señor, sobre toda carne. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu, al llegar a esa carne, va a haber ¿qué? Una transformación. Pero porque yo estoy actuando como hijo de Dios, y Dios tiene misericordia de los míos. Amén. Temen la condenación eterna para ellos. Son sensibles al hecho de que sus hijos son de ira y viven en los pecados por los cuales la ira de Dios se manifiesta a los hijos de desobediencia. Y estos son los que creen, y estos padres creen en lo que es el infierno. Porque así como la fe en las promesas es la sustancia de las cosas que esperamos, la fe cree que las amenazas son la sustancia de las cosas que temen. Por eso no pueden menos que temblar al pensar en que sus queridos corderos, a quienes alimentaron y cuidaron con ternura, a cada momento corren en peligro de ser arrojados al lago de fuego preparado para el diablo y los suyos. Esto es verdad. Esto dice Apocalipsis 22, versículo 8. Vamos a leerlo. Pero por eso nosotros vemos que esto es cierto. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto que no? Ninguna clase de mentirosos, ni los borrachos, ni los... Dice ahí, dice 22, 8, ¿sí es? Es Apocalipsis 22, 8. Bueno. 21, 8. 21, 8, pásame 21, 8.
Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué padre no va a temer que esto le suceda a su hijo, verdad? Pero cuando el padre está en la presencia de Dios, Dios va a tener misericordia. Si usted va a mantenerse en la presencia de Dios, Dios va a alcanzar a su hijo. Por lo menos, usted como padre, hágale confesar a Jesucristo. No se quede así manicruzado. Busque la forma de que confiese a Jesucristo una y otra vez. Que confiese Romanos 10, 9, 10 y 11. Haga lo que confiese esta palabra para que sea salvo, para que las tinieblas retrocedan de su vida. Y usted, que ya es un padre con hijos adultos, hágase amigo de su hijo. Amigo, pero no alcahueta. Amigo, pero no alcahueta, ¿cierto? Y hágale saber que esto es real, que los que se portan de esa forma van a ir allá y que cuando él se quema, cuando usted se quema o cualquier persona se quema con algo, y eso duele, ¿verdad? Duele impresionante. Y si uno se quema una partecita, uno se quiere morir. Imagínense si eso es el lago de fuego, toda una vida, el lamento, en lloro. Si yo soy severo con mi hijo y le hago saber esto, pues Dios me va a dar la gracia para convencerlo a que viva para Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas personas del mundo ya tienen trazado su camino allá? Mire, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Dice todos. Ay, es que una mentirita. Y dice todos, vea. Los que dicen chiquiticas, grandes, como el nombre que usted le quiera poner. Piadosas no existen. No existe la mentira piadosa. Ahí dice todos los mentirosos. Entonces nosotros tenemos que apelar ante Dios por los nuestros y no dejárselos al enemigo. Tenemos que pelear nuestras generaciones. Diga, yo tengo que pelear mis generaciones. Tengo que estar en la presencia de Dios. Tengo que amar los mandamientos de Dios. Dice que el que ama y obedece mis mandamientos tendrá misericordia a millares. ¿Cierto? Dice Éxodo 20, versículo 6 y 7. ¿Verdad? Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si esto está escrito ahí y yo lo hago, pues la misericordia de Dios va a alcanzar a los míos. Amén. Dios va a transformar sus vidas. Dios va a hacer que vivan para Él. Lo mismo sucede con todo el que esté a mi lado, con los que nos rodeen, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. Hasta donde usted quiera extender la presencia de Dios, hasta donde usted quiera extender su fe, hasta ahí usted va a alcanzar que la misericordia de Dios se derrame. Amén. Tenemos que ser perseverantes. Vamos a continuar con el Salmo 37. Vamos a leer el 18, el 19 y el 20. Dice,
porque los brazos de los impíos serán quebrados. Ah, sí, 37, 17. 18, 19, 20. Conoce a Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Amén. Entonces dice el 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Amén. Entonces la heredad de ellos, nuestros hijos, será para siempre. Van de descendencia en descendencia. Nuestra descendencia nunca se acabará. Amén. Siempre habrá quien te honre en tu vida. Mire, todos tenemos que estar listos porque no sabemos el día ni la hora. Pero ¿qué queremos? Que no se acabe nuestra descendencia. ¿Cierto? Mire, por ejemplo, con lo que pasó con el pastor, un pastor Miles Monroy, tuvo un accidente en un avión, murió él, su esposa, su hija, y quedó un heredero. No se sabe el día ni la hora. ¿Qué le pasó al avión? Pasa aquí en cualquier lugar. Tenemos que estar listos, pero ¿qué queremos? Que nuestra descendencia sea santa, que nuestra descendencia sea nuestra heredad, nuestra heredad. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y dice no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Ajá, no serán avergonzados en mal tiempo. Cuando yo escuché que el avión se cayó, yo dije, wow, toda la familia. Sí sería verdad. Porque hay quienes levantan argumentos y argumentos y argumentos, pero Dios es el que sabe todas las cosas, ¿verdad? Guárdanos, Señor, de juzgar. Pero sí quedó un heredero, quedó el hijo. Inclusive me pareció muy tremenda la valentía del hijo, porque ellos iban a hacer un evento y el hijo dijo, no, con todo y esta tristeza tenemos que seguir el evento porque eso es lo que haría mi papá. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, inclusive ahí en internet piden oración a todas las iglesias de sana doctrina, que oremos por ellos, para que Dios les fortalezca y les ayude a seguir adelante. Y, como les digo, no sabemos el día ni la hora. Por eso tenemos que mantenernos en santidad. En santidad, diga, en santidad, para que podamos estar en la presencia de Dios. Y dice el 37, 20. Mas los impíos perecerán, los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Tremendo. Se disiparán como el humo. ¿Usted no nota que cuando se muere alguien que es malo, es así? La gente como que, eso tenía que pasar cuando alguien se muere que es malo, ¿cierto? Y no pasa nada, pero cuando muere alguien que ama a Dios, obedece a Dios, es celoso con la santidad, ama todo lo que es de Dios, pues se lamenta, sabemos que no fue al lago de fuego como miramos ahora, ¿cierto? Pero que sí se siente tristeza, claro que sí. ¿Y qué dice el 25? De ahí mismo el 37. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Mire, los justos nunca Dios nos va a dejar desamparados. ¿A quiénes? A los justos. Pero mire que los justos tenemos que permanecer justos. Hay justos que se ensoberbecen. Ojo, iglesia, hay que mantenerse en la presencia de Dios. Hay que saber qué hablamos, qué sale por nuestra boca. Hay justos que en un momento dado usted lo desconoce. ¿Y este es cristiano? ¿Por qué habló así?
¿por qué le salieron esas palabras tan feas? Eso, este cristiano está desenfocado, ¿verdad que sí? Cuando uno escucha a alguien, y entonces ahí donde vienen los malos, las males, ¿por qué? Porque el justo, siendo justo, en un momento dado se ensoberbeció, se apartó de la presencia de Dios y vienen las consecuencias. Ojo con eso, como dice la palabra de Dios, que muchos siendo justos vienen a enfadar, vienen a tomar la cena indignamente, vienen a hacer cosas desagradables y las mismas consecuencias les cortan el camino. Miremos el versículo 29, de ahí mismo el 37. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Lo que les decía ahora, siempre queda un heredero, ¿cierto? Siempre queda un heredero. Vivirán para siempre sobre ella. Es como dice Mateo 5, no sé si 7 o 9, creo que es 7. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esos son los justos. ¿Y quiénes son los mansos? Los que obedecen la palabra a cabalidad. Heredarán la tierra. Los mansos. Ay, los mansos, los que son así como bobitos. Nada que ver. Nada de bobitos. Tienen autoridad de Dios. Amén. Conocen la palabra de Dios, la saben aplicar, saben utilizar las herramientas de la palabra de Dios para defender sus hogares, para sacar adelante su familia. Amén. ¿Cuántos han aprendido? ¿Tienen preguntas? Muchos tienen preguntas, ¿sí? Están muy atentos o muy desatentos. Muy atentos. Ok. Entonces terminemos con el Juan 10, versículo 29. ...27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las reconozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué belleza. Eso es para nosotros. Diga, eso es para mí. Vamos a escuchar la voz de Dios siempre. La voz del Espíritu Santo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, Él nos conoce. Dice, y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. O sea, que si usted continúa justo, si usted es un justo que se mantiene en la presencia de Dios, Dios va a cuidar de usted. Él va a cuidar de usted todo el tiempo y de su rebaño, de su familia, de sus polluelos. Pero hay que mantenerse siempre como esa oveja que está atenta. Ojo, por ahí no es, vea, es por aquí. Ah, bueno, Señor, es por aquí. Así es que Dios nos mantiene todo el tiempo, diciéndonos, no te vayas por ahí no es. Pero una oveja bien desobediente que se convierte en cabra, y salta, no le importa qué hace, a quién ofende, ¿qué le va a pasar? Pasa. No, ya no es oveja, ¿cierto que no? Ya es de todo rebaño. ¿Rebaño de qué? De cabras. Entonces tenemos que ser ovejas de su prado, ovejas de Dios, ovejas sensibles,
ovejas que escuchamos la voz de Él para que el enemigo no tenga nada que hacer con nosotros, nada que hacer. Así cruja los dientes y le choque mucho lo que Dios hace, igual no nos puede tocar, porque como dice Colosenses 2:10, en Jesucristo estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado, ¿cierto? Entonces, qué bendición para nosotros que puede venir todos estos temores en un momento dado, pero cuando usted es un justo radical, un justo que está ahí arrodillado, clamando, implorando el favor de Dios para sus hijos y para su propia vida, algo bueno sucede, porque Dios es misericordioso. Diga, Dios es misericordioso. Él nunca nos deja solos. Y cuando estamos en su mover, Él siempre nos libra de todo mal. Vamos a orar. Vamos a orar, levante sus manos. Dígale, Señor, gracias por hacerme tu hijo. Gracias, Señor, porque mi descendencia, Señor, seguirá siendo tu descendencia, Señor. Yo quiero que mi descendencia sea santa. Levante sus manos y dígale, Señor, yo necesito tu ayuda.